Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Bienvenidos a esta 20ª jornada del Diplomado en Derechos Humanos. Estamos abordando ya las últimas sesiones en relación con el tercer módulo que tiene que ver con el desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los derechos protegidos por la Convención. Así que en esta sesión vamos, como es de costumbre, a contar con la participación de dos distinguidos profesores, conferencistas, quienes nos acompañan desde Chile y desde Bolivia, respectivamente. Primero estará la doctora Luz Elier Cárdenas y después el profesor Gonzalo Uzcamaita. Y en eso que se unen a esta conexión, vamos a revisar los saludos, no sin antes aprovechar el espacio para felicitar también a nuestros queridos amigos ecuatorianos. Estamos muy contentos por este partido, este triunfo que tuvimos hoy con la selección. Así que por eso estamos también, ustedes saben, aquí somos bien futboleros y por eso aprovechamos también para transmitirlo a través de este espacio. Bueno, está en redes sociales Ángel Puma, quien nos envía saludos desde Riobamba, Lore Merchan en Cuenca, Rubén Julio Cadima es en Bolivia, Javier Jiménez desde México, Adelaida Sarabia Zapata en La Paz, Bolivia, Esteban Médicis de Santo Domingo de los Áchilas, Carlos Enrique Sánchez en Cotacachi, Imbabura, también en este espacio de Zoom está, nos saluda desde Guatemala, a Rodríguez, dice, bueno, el doctor David Rojas desde Quito, Eduardo Puruncajas también en Quito, Orlando Ávila desde Panamá, Giovanni Mendoza en Riobamba, Pablo de la Vega en Quito, Carlos Augusto Salazar desde Ibarra, Ana Georgina Dorado desde Bolivia, Pati Orejuela en Macas, Marco Hoyos también nos envía saludos, dice América Rodríguez desde Guatemala. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Raúl Portilla Rodríguez en Sangolquí, Pedro Alejandro Melgar desde Bolivia y Miguel Centeno Mendoza desde Santo Domingo, y bueno, más personas que se unen también a este espacio de transmisión, este espacio de, de hermandad académica latinoamericana. Y bueno, vamos a presentar entonces a nuestra primera expositora. Se trata de la doctora Luz Cárdenas, quien ya nos acompañó la semana pasada para platicarnos sobre los derechos del niño en la jurisprudencia de los niños, ¿no? En la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y ahora en un tema que seguro lo disfrutaremos todavía más porque ya nos anticipó que se trata de sus líneas de investigación y de su tesis doctoral, que tiene relación con el derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Pues, querida doctora, por aquí estamos con esa expectativa de poder aprender un poquito más, así que estamos atentos. Bienvenida, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Un gusto nuevamente saludarlos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sin duda, los derechos sociales es un tema que está muy en la actualidad. Creo que tanto tribunales nacionales como los tribunales internacionales se han preocupado por abordar la temática de los derechos sociales, justamente porque es como el nuevo desafío para la humanidad, no solamente para una región, sino para el mundo entero. Unos en cuanto a unos derechos y otros en cuanto a otros, ya veremos. Yo traje una presentación en esta oportunidad para apoyar la temática, que es un poco extensa, y con ello delimitar también lo que les voy a hablar. Permítanme, ya comparto pantalla. Va a presentar una presentación de PowerPoint. Me, me confirman si la ven. Lo vemos, doctora. Perfecto. Voy a poner a presentar.
Permítanme un segundo. Presentación con diapositivas. Perfecto, ahí la están viendo. Sí, lo vemos, doctora. Muy bien. Bueno, justo como ya les anticipaba, lo que les voy a hablar es sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y me gustaría abordarlos desde el Sistema Interamericano de Protección en 3 puntos principales. Primero, la naturaleza. ¿Qué son estos derechos? ¿Cuáles son estos derechos? Los estándares que ha desarrollado particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos sociales, cuál es el contenido de los derechos y la judicialización, si es o no procedente su judicialización ante la Corte Interamericana. De hecho, creo que trataré primero naturaleza, judicialización y finalmente estándares. Como son muchos los derechos que encajan dentro de la bolsa de los derechos sociales, en esta oportunidad he querido abordar y nos queda perfecto, es el derecho a la salud en particular. Vamos a hablar en general de los derechos sociales en la Corte Interamericana, pero para conocer o profundizar o dimensionar de qué es lo que estoy hablando en cuanto al desarrollo del derecho, quisiera acudir entonces al derecho a la salud, porque el derecho a la salud se encuentra interrelacionado con otros derechos sociales, como el derecho a las condiciones de salubridad de los trabajadores, se encuentra también en conexión con la seguridad social, se encuentra en comunicación también con la educación. Entonces, por ello, no, el derecho a la salud, además que ha sido de los de más amplio desarrollo por parte de la Corte Interamericana, nos va a permitir acercarnos a tomar como ejemplo cuáles son esos estándares, cuál es ese contenido de derecho y cómo es que viene operando este tribunal o la lógica de este tribunal para poder judicializar los derechos sociales en general, pero a la luz del derecho a la salud. Para hablar de los derechos sociales, debemos irnos primero a sus orígenes. Los orígenes de los derechos sociales se ubican en el derecho constitucional, en el derecho de cada una de los estados. Particularmente se dice que de los primeros casos hay unos antecedentes mucho más antiguos, quizás en Inglaterra, sobre lo que serían derechos sociales con unos acuerdos particulares que se hacían para protección de los ciudadanos por parte del rey, pero son casos bien concretos y para gremios bien particulares y que no comparten como los elementos con nuestro derecho latinoamericano. Entonces, por ello, se tomará como hito entonces la Constitución de 1848, que es de la Segunda República de Francia, en la cual, pues tras una segunda Revolución Francesa o una Revolución Francesa posterior, se logran incorporar al texto constitucional algunas demandas en cuanto a derechos sociales. En su momento no se denominaron derechos sociales, pero que con el tiempo iban a denominarse o ubicarse dentro de esa gran bolsa de lo que conocemos derechos sociales. Además, recordemos que el título de la ponencia o el título de la temática que tengo para desarrollar trae derechos económicos, sociales y culturales. Entonces es una bolsa bien amplia de derechos que a partir de 1848 en la Constitución francesa va a empezar a rellenarse con algunos de esos derechos. Hay que ubicarnos que en ese momento la revolución industrial era una de las mayores problemáticas de Europa y por tanto las demandas obreras eran bien importantes. Eso fue lo que se incorporó, particularmente lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad de los obreros. Por ello, la primera pretensión o la primera idea que se encuentra ligada a los derechos sociales es una idea de igualdad material o igualdad sustantiva, en la que ya se superan los hitos del derecho liberal como tal, donde teníamos libertad e igualdad y se le supera o se le suma a esta igualdad formal que era consagrada o proclamada por los liberales, se le va a sumar esta nueva proclama por la igualdad material, es decir, condiciones reales que permitan el ejercicio de los derechos en igual condiciones y en igual oportunidades para todos los ciudadanos, para todas las personas que conforman el Estado.
De allí que entonces ese primer grupo o de derechos que va a surgir es con ocasión justamente a los trabajadores. Lo primero que surge es el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a un salario, el derecho a, allí se empieza a regular los primeros horarios o horas de trabajo entre 10 y 11 horas en la Constitución francesa, en esta Constitución francesa en particular, y se le van a sumar otras protecciones a cargo no solamente del Estado, sino de la sociedad y de la familia, que tiene que ver con la niñez, los ancianos y personas en general en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, también se va a confirmar o establecer un compromiso con la educación de la primera infancia. En principio, en gratuidad, pero por lo menos brindar oportunidades para el acceso de la primera infancia a la educación. Allí también se crean entonces una serie de trabajos para dentro del Estado para la incorporación de obreros cesados para que pudieran también participar dentro de la estructura estatal. De allí que entonces, aunque todavía no se denominen derechos sociales, empiezan a enraizar o a configurar eso que vamos a denominar como derechos sociales. Ya un primer camino que nos dictan es, uno, está relacionado con derechos de trabajadores, es decir, es un derecho como foral, un derecho gremial. Y de otro lado tenemos un derecho que también busca o vela por las personas más vulnerables de la sociedad. En este caso, para la Constitución, de la Constitución francesa de 1848, identificó entonces a los niños, a los ancianos y a las personas en general en estado de indigencia o en estado de vulnerabilidad, aquellos quienes no tenían hogar, una familia que les respondiera o pudieran soportar alguna de sus necesidades. De allí que entonces la responsabilidad recae principalmente en el Estado de satisfacer. No obstante, hay que tener en cuenta que en esta Constitución de 1848 aún todavía no tenemos ningún tipo de garantía ni ningún tipo de protección judicial. De hecho, en ese momento tampoco los derechos se hicieron justiciables de manera automática, sino que implicó entonces una serie de cambios sociales y cambios políticos a lo largo de la historia francesa para poderse reafirmar esta idea de derechos sociales, ¿no? Entonces tenemos ahí este primer intento por llenar la bolsa de cuáles son estos derechos sociales. En segundo lugar, vamos a encontrar, la primera constitución que sí se refiere a derechos sociales como tal es la Constitución de 1919, que es la Constitución del Imperio Alemán, la cual se va a referir exactamente a unas necesidades de progreso social en el que se encajan una serie de derechos como asistencias a la salud, asistencias a la seguridad y particularmente también asistencias que tenían que ver con los derechos laborales. Una preocupación también bien importante por grupos vulnerables, particularmente por la niñez y las juventudes, que después esta preocupación por la niñez y las juventudes se va a desfigurar y se van a configurar lo que conocemos como las juventudes hitlerianas, ¿no? Justamente a raíz de una constitución que se preocupaba mucho por grupos vulnerables, particularmente la juventud, y que los encauzaba a la educación. Entonces, tenemos estos primeros hitos, pocos escritores o pocos autores sobre el tema señalan o reconocerían que la Constitución de 1919 es una constitución que consagra derechos sociales, porque en principio es una constitución que permite la consolidación del régimen nazi, ¿no? Entonces, de allí que esta constitución, pese a que tenga toda una serie de cualidades o de bondades respecto del desarrollo de los derechos sociales, pues ha sido mermado como su expresión a partir justamente de las consecuencias que generó la sobreinterpretación o la aplicación de la Constitución de 1919 a favor del régimen nazi. Hay otra constitución, pero vale la pena resaltarla porque es la primera en que nos va a llenar de contenido los derechos sociales y además que le va a dar una condición a esos derechos sociales, que es una de las características que tienen estos derechos y es que tienen un contenido económico, por eso se llaman derechos económicos sociales.
y ahí vamos dándole el nombre, económicos sociales. Entonces se preocupó entonces también por la estatalización de los recursos internos o los recursos naturales del Imperio Alemán en su momento, y adicionalmente entonces genera una garantía o una herramienta a partir de lo que es la intromisión del Estado o una intervención del Estado a cuestiones económicas que permiten entonces nivelar o intervenir en asuntos propios de las libertades patrimoniales y de trabajo y demás, y libertad de oficio. Entonces allí se van entonces a limitar, y no solamente el Estado, entonces, que había dicho que había que dejar hacer y dejar pasar, como en la clásica Revolución Francesa, ya empieza entonces a tener unas herramientas para controlar o limitar de alguna manera esas libertades en pro de satisfacer esos contenidos sociales de las constituciones, tanto la Constitución francesa como esta Constitución alemana. Tenemos un antecedente también en el continente americano, y es justamente una constitución de México, que es la constitución de 1917, que también es bien importante en cuanto a la configuración como de esta nueva era de constituciones sociales, en la que justamente por la Revolución Mexicana, encargada de sacar del poder a un dictador, en este caso el dictador de apellido Díaz, justamente se configuran una serie. Bueno, recordemos que este dictador se había entonces puesto al poder, y las mayores injusticias se habían producido justamente en lo que tiene que ver con la distribución de la tierra con destinación agraria. Entonces, de allí que esta constitución de 1917 sea la reivindicación de todas estas injusticias, o pretendía la reivindicación de gran parte de estas injusticias relacionadas con la distribución de la tierra con vocación para la agricultura, y entonces que favorecía particularmente a dos grupos sociales, que serían entonces campesinos y obreros. También allí entonces esta constitución se preocupa por la redistribución de la tierra, y genera entonces también una serie de, un catálogo, una serie de instrucciones que le dan contenido a los derechos de los trabajadores mexicanos. Allí se va a llenar entonces también nuestra bolsa, reconociendo entonces otros dos grupos, uno que se reconfirma, que es el de los trabajadores, y otro el grupo de los campesinos. Adicionalmente, también esta constitución, en la misma línea de la constitución francesa, se preocupa por la integración de la gratuidad de la educación y por unos grupos vulnerables particulares, particularmente niños, mujeres y que pertenecieran a este grupo poblacional, trabajadores y campesinos particularmente. Ya después vamos a tener entonces la influencia de la Constitución Española de 1931, que ya va a decir explícitamente que configura, consolida un Estado democrático social de derecho, en el que se preocupa por las necesidades básicas de las personas que hacen parte de España, pero que de ninguna manera incluían una garantía judicial o otra garantía como un tipo de protección especial, sino simplemente la consagración y pues el compromiso de que el Estado estaba configurado para satisfacer estas necesidades y preocuparse por estos grupos poblacionales en particular. Nuevamente, entonces allí encontramos los derechos de los trabajadores, una delimitación de horarios, se empieza a hablar de salario mínimo para los trabajadores, y una serie de participaciones también o intervenciones del Estado con miras a satisfacer los derechos a este grupo poblacional en particular. También se configuran, perdón, el derecho a la seguridad social, se configura una preocupación por la educación, bien importante, que van a ir llenando y reafirmando nuestra bolsa de cuáles son estos derechos sociales. Siguiendo esta misma línea, más tarde, entonces la constitución de
de 1947 italiana va a seguir la misma línea de lo que significa Estado Social de Derecho, y en 1949 con la conocida Constitución de Weimar, entonces se configura o se establece una cláusula de protección de los derechos sociales. No obstante, tampoco es que se configure una serie de judicialización que la ha habido, por supuesto, aparte particularmente por el desarrollo del Tribunal Constitucional alemán, pero principalmente por desarrollo legislativo, que ese es el elemento a destacar de la Nueva Alemania. Y también se establecen entonces una serie de intervenciones o se mantienen unas intervenciones económicas por parte del Estado que después van a ser replicadas en otras constituciones, esta misma cláusula de derechos sociales y la satisfacción. Y allí nos va a decir adicionalmente por qué son estos derechos sociales y nos va a decir que es con una ambición de progresión de bienestar social, de allí que entonces se hable del estado bienestar para en el marco de esta constitución alemana. Más tarde otros países van a replicar este ejercicio, como es la constitución de España, la actual, la vigente, la de 1978, y en América Latina también se van entonces a replicar algunos de estos ejercicios, en Colombia con la Constitución de 1991, pero mucho antes, por ejemplo, en la Constitución de Chile en 1980, pese a no tener un Estado social de derecho, sino un Estado de derecho, sí se consagran una cláusula de protección a unos derechos sociales en particular. Nuevamente, la Constitución de Chile en 1980 todavía no establecía en principio ningún recurso de protección, pero que con posterioridad ha tomado forma un recurso de protección destinado para otros derechos dentro del derecho interno. Y en Colombia en específico, aunque tampoco se configuró una acción, la acción de tutela se extendió por práctica de los jueces constitucionales, se extendió el amparo a los derechos sociales. Entonces, este es el contexto en el derecho constitucional del mundo, haciendo un barrido de selecciones para poder darle contenido a por qué se estaban hablando de estos derechos sociales, y es que dan una satisfacción o son una conquista a lo largo de o consagraciones que dan cuenta más bien de las situaciones históricas por las que atraviesan los estados en particular, empezando por la revolución industrial y con posterioridad todo lo que trae la industrialización y la globalización en cuanto a injusticias sociales y que no permiten la materialización de la igualdad sustantiva. Bien, ahora, ¿qué ha pasado en el derecho internacional? ¿Cómo surge en el derecho internacional? En el derecho internacional entonces surge a partir de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, en la que se expresa una preocupación o el motivo de configurar las Naciones Unidas es justamente con el fin de lograr, en principio, dos cosas, bueno, tres cosas, pero la paz es una de esas situaciones que salen de la esfera, en principio, para lo que significan los derechos sociales, y nos interesan las otras dos para las que fueron constituidas. Uno, para el desarrollo económico, social, cultural y científico de los estados que hacen parte de las Naciones Unidas, y de otro lado nos interesa la cooperación internacional, que allí la cooperación está para asistir justamente y superar estas necesidades sociales. Allí se va a configurar entonces el Consejo Social y Económico, y este a su vez con posterioridad va a llevar como proyecto a la Asamblea el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual finalmente entonces también es aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas, y se enlista entonces este catálogo de derechos que incluye seguridad social, educación, salud y reconocimiento de algunos grupos particulares como niños, trabajadores. El derecho al trabajo es uno de los principales derechos que allí se conservan o se contemplan, perdón, en el Pacto Internacional. Y se van a seguir una serie de obligaciones por parte de los estados, como es el respeto, la garantía, adoptar disposiciones de derecho interno con el fin de materializar y que se hagan ejercibles estos derechos que se desarrollan allí. Y
Finalmente, también se crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vela por el cumplimiento de este pacto internacional y que va a jugar un rol bien importante dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en las decisiones que ya veremos. Así las cosas, a partir de la creación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, el comité adquiere entonces de manera reciente en la última década adquiere entonces la competencia para conocer de denuncias contra la violación de alguno de los derechos que se encuentran consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, teniendo como estatus esta variación. Recordemos también que pocos son los estados que han ratificado la competencia del comité y por tanto pues son también unos pocos casos en los que ha tenido la oportunidad de manifestarse. Así tenemos casos contra Argentina, Ecuador, España, Italia y Portugal. Particularmente destaco los 70 casos que hay contra España, que es el número mayor que hay de casos en el comité y que versa sobre el derecho a la vivienda digna, a partir justamente de una serie de disposiciones de derecho interno que establecen un tipo de albergue o un tipo de asistencia social a aquellos quienes no tienen un lugar donde vivir. Esto pasado rápidamente solamente para contextualizar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, que es el homólogo de la Corte Interamericana, pero en Europa, ha tenido la oportunidad de referirse. El primer caso que se refiere sobre derechos sociales es justamente sobre vivienda digna también. En el caso Eiri versus Reino Unido, en el que se trata sobre una asistencia jurídica civil donde no había un recurso o las personas no conocían el recurso para poder defender ese derecho a la vivienda que se tenía en una de las islas en donde tienen un límite de población y esta persona se quedó fuera del censo por lo que no podía habitar la isla. Entonces tienen que desterrarla, por lo que el Tribunal Europeo conoce el caso y decide que existe una vulneración a lo que significa la vivienda en relación con la asistencia jurídica o garantías judiciales en el contexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ahora sí, con este antecedente tenemos en la Corte Interamericana 55 casos sobre salud, atención que tiene que ver sobre atención a la salud, indemnización por malas praxis médicas, atención a grupos vulnerables, problemáticas en el ejercicio o en la ejecución de políticas sociales y como medida de reparación. Tenemos derechos laborales, seguridad social, condiciones equitativas, justas, estabilidad laboral, derechos culturales, participación cultural, medio ambiente sano, impacto ambiental y propiedad ancestral, vivienda digna, la vivienda digna como medida de reparación, alimentación, higiene, saneamiento y acceso a agua potable prácticamente como un mismo punto. Aquí destaco como varias de las decisiones que hay a favor de comunidades indígenas en las que de una manera conjunta se ha dado la protección o más bien se ha declarado la responsabilidad del Estado por la vulneración en conjunto a la alimentación, higiene, saneamiento y acceso al agua potable. Entonces, ahora sí. Entonces, habiendo pasado por este rápido como contextualización de dónde se ubican los derechos sociales, tenemos la primera dificultad con la que nos encontramos en el marco del sistema interamericano, y es que ya se los enunciaba desde la semana pasada, que es que en principio la Corte Interamericana carece de competencia para conocer de vulneraciones de los derechos sociales. Recordando un poco lo que hablamos la semana pasada, les había señalado que, por un lado, la Convención Interamericana, en la cláusula 26, que señala la progresividad de los derechos, no se deriva de esta como tal, un catálogo de derechos, ¿no? Entonces, permítanme, voy al artículo 26, yo sé que no lo están viendo, creo que no lo están viendo. Puse más pequeña la diapositiva, y el artículo 26 nos dice que los estados se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenida en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
Bien, de allí entonces no se derivan cuáles son los derechos. El asunto es que la Carta de la Organización de los Estados Americanos tampoco enuncia como tal derechos. Su propósito no es enunciar derechos, sino enunciar una serie de contenidos con los que se comprometen los estados a garantizar, que en principio no son derechos, pero que sí que de este texto se podrían derivar derechos. Es decir, no nos está hablando propiamente del derecho a la educación, pero nos va a decir que los estados deben ocuparse de garantizar la educación. Entonces, de allí que este articulado de la Carta de la Organización de los Estados Americanos deba hacerse un ejercicio de interpretación para eh, que pueda, perdón, se me pasó la diapositiva, para que puedan de allí derivarse algún tipo de obligaciones. De allí que entonces la Corte Interamericana no tiene fácil, o los jueces de la Corte Interamericana no la tienen fácil a la hora de identificar el contenido o determinar el contenido de los derechos. Adicionalmente, les había señalado que si bien se ha firmado el protocolo facultativo de la convención, el protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos para los derechos económicos, sociales y culturales. Este establece en el artículo 19, establece pues cuál es el propósito o cuáles son las consecuencias de incumplir con este protocolo, con este pacto, sí, con este protocolo, por el protocolo de San Salvador, y una de ellas es que se le envían informes entonces a la Comisión Interamericana, que también el Comité Económico y Social de la Organización de Estados Americanos se encargará también de velar, vigilar, establecer recomendaciones con miras a que se dé aplicación a este instrumento. No obstante, la función o la competencia contenciosa de la Corte Interamericana se ve limitada solamente a dos derechos. Esos derechos son el derecho a la asociación sindical y el derecho a la educación. De allí que entonces en principio la Corte Interamericana solamente tiene la facultad explícita para conocer sobre estos dos derechos. De allí que entonces la Corte haya tenido que hacer un ejercicio de interpretación de su competencia, tanto de la convención como de el protocolo para poder extraer cuál es su competencia respecto de estos derechos. Entonces, lo primero que nos va a decir en distintas decisiones, particularmente Lagos del Campus versus Perú y Cuscul-Pirabal versus Guatemala, es que los derechos deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, y elimina la idea de la jerarquía, donde a partir incluso del mismo protocolo de San Salvador, en el preámbulo se establece que los derechos civiles y políticos y los derechos sociales deben aplicarse de una manera conjunta, sin ningún distingo entre ellos, entendiendo esta necesidad de que el ejercicio o el correcto ejercicio o aseguramiento de las condiciones sociales van a permitir el ejercicio de esas libertades y esos derechos civiles y políticos consagrados en la Convención Americana misma. De allí que entonces se entiende como un todo indisoluble estos derechos, y la Corte Interamericana entiende entonces que tiene competencia para conocer no solamente de los derechos que se encuentran exigibles en el protocolo de San Salvador, sino que adicionalmente tiene competencia para conocer de otros derechos. Esos otros derechos los va a extraer de la cláusula 26 a partir de la Carta Interamericana, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, para poder extraer cuáles son esos derechos sobre los que se puede pronunciar. En Paulette Vilches, por ejemplo, versus Chile, dedujo entonces que la Corte Interamericana podía pronunciarse sobre el derecho a la salud, no en virtud propiamente del protocolo de San Salvador, porque se encuentra limitado por esta cláusula del artículo 19 que les he indicado, sino por la cláusula del artículo 26, interpretada a partir de también el artículo 29, que le dan una serie de herramientas al juez interamericano para interpretar la propia convención, y de allí entonces ha deducido, uno, que no solamente puede acudir a
por el artículo 26, que no solamente puede acudir a la Carta de los Derechos, a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, sino que también puede irse a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y adicionalmente cualquier otro tratado que le pueda brindar la oportunidad de interpretar cuál es el contenido del derecho. Por eso va a tomar relevancia el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las observaciones que emite el comité, y asimismo otras organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, o también en casos particulares como Buzos Misquitos versus El Salvador, que ha utilizado entonces también criterios no solamente tratados internacionales, sino otros instrumentos que se configuran como soft law, que son simplemente recomendaciones de estas organizaciones, pero que son organizaciones que están vinculadas con el quehacer o con la práctica de la atención del derecho a la salud, particularmente en este de Buzos Misquitos, que es la pesca de buceo a profundidad, y acude entonces la Corte Interamericana a criterios de la Organización Panamericana de la Salud. Bien, esto ha tenido o suscita varias críticas porque extiende no solamente su competencia a estos tratados en los que los estados han dado su consentimiento, han ratificado y reconocen como las obligaciones internacionales, sino que adicionalmente se extiende a aquellos incluso a los que no ha reconocido, como por ejemplo en el caso Paulet Vilches, el Estado chileno, de manera reciente, de hecho, el año pasado, terminó ratificando o adheriéndose más bien a el protocolo de San Salvador, pero el caso Paulet Vilches, por el que lo juzgaron por el derecho a la salud, era un caso de 2018. Bien, entonces de allí que entonces tratados sobre los que los estados no han ratificado, sobre los que los estados no se han comprometido con estos tratados, también les resultan vinculantes a la luz de esta interpretación amplia que hace la Corte Interamericana de la cláusula 26, y que le permite atraer cualquier tipo de tratado, instrumento, recomendación que considere pertinente para darle contenido a los derechos que se consideran como derechos sociales. Y no solamente, porque en principio hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, no solamente ellos, sino también dentro de la interpretación de la Corte, en el caso Comunidad Lanka Honja versus Argentina, ha señalado no solamente que dentro del grupo o dentro de la bolsa de los derechos sociales se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, sino que adicionalmente hemos de añadir los derechos ambientales que forman parte de esa misma bolsa o ese mismo conjunto de derechos. Por eso van a ver que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana vamos a encontrar la denominación DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a los que se refiere justamente la Corte Interamericana por esta integración de lo que es un catálogo de derechos. Adicionalmente, la Corte, a partir de este ejercicio interpretativo, utilizando el artículo 29 de la Convención Americana, que le ha permitido traer otros instrumentos, ha también establecido entonces que es posible decirse que del artículo 26 se deduce un verdadero catálogo de derechos. Esto lo dijo expresamente en Paulet Vilches, y en Lagos del Campos vamos a encontrar que hace una referencia a que existe un catálogo de derechos cierto, porque si bien una de las primeras críticas también se ha suscitado dentro de los mismos jueces del tribunal, que es la posición minoritaria a través de aclaraciones de voto, particularmente del magistrado Bio Grossi, del magistrado Humberto Sierra Porto, quienes han advertido una falencia en la argumentación de la Corte Interamericana a la hora de justificar la competencia para conocer de los derechos sociales. Bien, entonces a partir de estas mismas críticas que se habían suscitado incluso antes de que se hicieran justiciables estos derechos, por lo menos, o que se aceptara por parte de la posición mayoritaria de la Corte que estos derechos eran justiciables ante este tribunal,
ya se había advertido. Por ello, las decisiones posteriores, Lagos del Campos, Cusculpirabal, Paulet Vilches, se van a encajar en darle respuesta a las críticas que habían recibido desde casos desde 2008, en los que se había planteado la justiciabilidad de los derechos sociales en el campo interamericano. Bien. De allí que entonces surjan todas estas situaciones. Adicionalmente, una de las críticas le formuló el magistrado Humberto Sierra Porto a la posición mayoritaria en el caso Lagos del Campo era justamente que no había una interpretación a la luz de la Convención de Viena, es decir, que no se tomaban en cuenta las reglas de interpretación de los tratados que se encontraban en esta Convención de Viena y que debían aplicarse. Entonces allí, bajo esta lógica, en casos posteriores, particularmente a partir de Cusculpirabal, la Corte Interamericana, la posición mayoritaria, incluye una serie de razonamientos o de interpretaciones a la luz de los métodos literales, sistemáticos, teleológicos y los trabajos preparatorios, en donde ha de decir que de manera explícita del artículo 26 se deriva entonces la implementación progresiva de las medidas, objeto de la rendición de cuentas, y el cumplimiento respectivo de compromisos adquiridos por el Estado puede ser en instancias exigidas y exigibles incluso en tribunales de derechos humanos. Esta es la conclusión de la Corte Interamericana en el caso Cusculpirabal. Adicionalmente, una interpretación que se aplica es la menos restrictiva en materia de derechos humanos, por tanto no se puede interferir en el protocolo de San Salvador, so pena pues de que los derechos se queden sin ningún tipo de protección. No obstante, aquí la crítica es que la Corte Interamericana, en principio, cuando le llegan sus derechos, no tiene la labor como de proteger los derechos, pues esto le corresponde a los estados y allí lo que ella está es para judicializar los casos en los que el Estado es responsable por violaciones de derechos humanos. Por tanto, entonces ella tampoco está ejerciendo ninguna labor de protección como tal de los derechos, pero sí una labor o un control sobre la responsabilidad de los estados a la hora de que protejan los derechos sociales que se encuentran en la Carta de San Salvador. Por ello, señala la Corte, no puede ser menos, no puede ejercer una competencia menor porque se quedarían sin protección esta serie de derechos del Protocolo de San Salvador y que se derivan de la cláusula 26 de la Convención Americana. Bajo la interpretación teleológica, el reconocimiento de los derechos sociales tiene el objeto de consolidar un régimen de la libertad personal y justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre reconocidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, compatibles con todo objeto y fin de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Adicionalmente, también dentro de los métodos adicionales ha utilizado los trabajos preparatorios, en donde ha utilizado algunas manifestaciones de plenipotenciarios, en donde el artículo 26 en la Convención Americana queda suscrito por los estados en virtud de que tienen un compromiso con la efectividad de los derechos dentro de esta categoría social. Entonces, aplicando estas reglas de interpretación a partir de los trabajos preparatorios, en efecto se encuentra que la Corte Interamericana tiene competencia. No suficiente con todas estas interpretaciones que ha surgido o que ha desarrollado la Corte Interamericana para justificar su competencia, ha acudido en casos recientes, como en el caso Hernández versus Argentina, ha acudido a la interpretación evolutiva, en donde bajo una interpretación en la que los derechos van evolucionando o que las sociedades van evolucionando y que esos derechos deben ajustarse a medida que estas sociedades evolucionan, pues aplica la interpretación evolutiva o dinámica del tratado para poder extender también su competencia, dado que no puede dejar sin protección alguno de los derechos. En razón a que los estados ya han tenido suficiente tiempo para poder desarrollar unas políticas sociales que les permitan dar cuenta o que les permitan señalar si han cumplido o no
con los derechos sociales o este catálogo de derechos sociales que entiende la Corte Interamericana. Así como consecuencia de ello, entonces la Corte encuentra que tiene competencia para pronunciarse sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en casos contenciosos que le lleguen por vía de la Comisión Interamericana a partir de la competencia que se le otorga por la convención misma y no por el Protocolo de San Salvador, dado que ella reconoce que de manera literal el Protocolo de San Salvador sí la limita, pero que por la cláusula 26 puede cobijar los mismos derechos que el Protocolo de San Salvador. Esta es la lógica mayoritaria de la Corte Interamericana, por lo menos hasta la jurisprudencia de 2022. Falta ver en 2023 que se vienen también tramitando algunos casos en los que podría dárseles algún tipo de desarrollo a los derechos sociales. También viene que viene conectado con lo de los derechos de los niños, viene un caso contra Chile en las que justamente se desarrolla la responsabilidad del Estado chileno por la inasistencia a niños que son protegidos o que se encuentran bajo la custodia del CENAME, que es la institución que cobija o acoge a los niños que no tienen hogar o familia que pueda hacerse cargo de ellos. Entonces, debemos estar atentos también a si hay algún cambio, algún giro jurisprudencial a la hora de conocer o de interpretar la competencia de la Corte Interamericana. Una vez entonces la Corte Interamericana ha dado esta argumentación para justificar su competencia, es que conoce los distintos casos que yo traje a propósito de, pues para ejemplificar la tarea de la Corte Interamericana, porque son muchísimos casos en los que se ha pronunciado sobre derechos sociales, pero el derecho a la salud es uno de los que más. Traje justamente esta tabla en la que nos señala los números de casos en los que la Corte, se ha pronunciado sobre el derecho a la salud, encontrando que son 48 casos en total que se ha pronunciado sobre el derecho a la salud. No obstante que como hubo una ruptura en el conocimiento de la competencia de la Corte Interamericana, hay algunos casos en los que la Corte Interamericana, si bien se ha pronunciado de alguna manera no directa sobre los derechos sociales, es decir, sí se ha referido al derecho a la salud, sí se ha referido al derecho al trabajo, sí se ha referido al derecho a la seguridad social, a las garantías pensionales, sí se ha referido al derecho a la educación, pero en relación con otros derechos, por eso acá encuentran en la tabla estos derechos a la salud, el derecho a la salud tratado de manera interdependiente, es decir, con otros derechos que se encuentran reconocidos en la Convención y que no hay duda sobre la competencia de la Corte, es decir, derecho a la vida, integridad, garantías judiciales, protección judicial, familia, derechos de los niños. Bien, de esa manera, entonces la Corte Interamericana en un principio en su jurisprudencia, por lo menos en la jurisprudencia hasta 2018, va a abordar los derechos sociales en relación con estos otros derechos. A partir de 2018, por ejemplo, para el caso de los derechos a la salud, y que es el caso Poblet Vilches versus Chile, pero para el caso de los derechos laborales a través de Lagos del Campo, es donde va entonces a ejercer una primera argumentación sobre la manera autónoma como se reconoce estos derechos sociales en el marco del sistema interamericano, de tal manera que ya no interconecta los derechos, sino que trata de hacer una argumentación propia por cada derecho que enlaza con la violación de alguna de las obligaciones generales de la Convención Americana que se encuentran en el artículo 1, 1.1, 1.2 de la Convención Americana, protección, garantía y adopción de medidas de toda índole para asegurar el ejercicio de los derechos, que empieza a ser entonces un cambio jurisprudencial y debe justificar su competencia para conocer de la justiciabilidad de los derechos sociales. También hay otros casos en los que valga la pena señalar que ha tratado los derechos sociales como medida de reparación, particularmente 11 en el caso del derecho a la salud, en el que la Corte Interamericana ha ordenado la atención de salud o la modificación de alguna ley que tenga
que tenga injerencia sobre la atención de salud, con el fin de asegurar que la política pública cobije a un gran número y que no se repitan estas situaciones, es decir, como una suerte de garantía de no repetición. Bien, estos son los casos en los que particularmente en el derecho a la salud se ha pronunciado. En el caso contra Argentina tiene 2 casos, caso Hernández y Espoltore. En Chile también 2 casos, Poblet Vilches y Vera Rojas. Ecuador, Huachalá Chimbo y otros. En El Salvador, Manuela y otros. Guatemala, Cuscul Pirabal y Honduras, Buzos Misquitos. Bien, los estándares entonces se agrupan así. En Poblet Vilches, la Corte Interamericana se concentra en el derecho a la salud relacionado con las urgencias médicas de personas mayores y va a establecer la necesidad de un protocolo de atención a las personas mayores, las urgencias y también el consentimiento que están facultados para dar estas personas mayores de sus tratamientos y todo tipo de trato que se le dé en el hospital con el fin de asegurar la plena información del paciente. Cuscul Pirabal versus Guatemala desarrolla entonces el derecho a la salud de personas que viven con VIH. En este caso es particular porque la Corte Interamericana se va a pronunciar sobre 2 situaciones, una antes de 2004 donde en Guatemala no tenían casi ningún tipo de protección o de atención a las personas que padecían VIH y por el otro lado casos después de 2004 donde se había desarrollado algún tipo de política pública, pero la política todavía resultaba insuficiente. De allí que se vulnerara o se encontrara la responsabilidad del Estado por la vulneración al derecho a la salud de estos pacientes que vivían con VIH. En el caso de Hernández versus Argentina, se desarrolla el derecho a la salud de personas privadas con la libertad. Particularmente se dictan una serie de obligaciones que la Corte Interamericana entiende como obligaciones inmediatas, es decir, que no tienen que ver con la progresividad, de personas que padecen de tuberculosis y en el caso Spoltora y Buzos Misquitos se va a desarrollar las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguran la salud de los trabajadores. En el caso Vera Rojas versus Chile se encuentra el respeto a la garantía de los derechos a la salud en relación con la niñez y las personas en situación de discapacidad, asimismo con la obligación de los estados de regular y fiscalizar los servicios de salud. Y en el caso de Manuela versus El Salvador, la atención médica de emergencia obstétrica, el secreto profesional médico y la atención de salud de persona privada de la libertad. Aquí también hay que hacer énfasis en que en el caso Manuela versus El Salvador se va a pronunciar sobre un grupo poblacional en particular que son las mujeres, es decir, personas privadas de la libertad, mujeres. De allí que se deriven entonces una serie de obligaciones que deben de acatar el Estado cuando una de las personas privadas es mujer. Son una serie de estándares particulares en los que tiene que ver con la salud integral de la persona que se encuentra privada de la libertad, en asegurar también el secreto médico profesional, en atender la emergencia obstétrica sin ningún tipo de condicionamiento a las mujeres y sobre todo a partir de un artículo penal en el que en el que se establecía la pena por el aborto intencional. Entonces, también se establecen una serie de obligaciones inmediatas. Sobre qué ha pasado con el principio de progresividad. La verdad es que en el derecho, en el sistema interamericano, poco ha pasado con el derecho de progresividad. Aún son grandes los retos que la Corte Interamericana tiene sobre este principio y solamente se ha pronunciado él a profundidad en el caso Cuscul Pirabal versus Guatemala, ya que es el único caso que realmente a juicio de la Corte Interamericana es un juicio de progresividad. No todos, a la luz de cómo viene entendiendo la Corte Interamericana, no todas las obligaciones, no todos estos estándares que ha construido
hacen parte de la esfera de la progresividad de los derechos sociales, sino que hace parte de esa esfera mínima de cumplimiento de los estados, por lo que no se puede hablar de progresividad cuando no se cumplen con las condiciones mínimas, por ejemplo, de atención a la salud. No da ni siquiera para pronunciarse sobre progresividad. Primero debe darse las condiciones mínimas y con posterioridad hablar con progresividad, que nos ha dicho de que estas obligaciones mínimas con las que debe cumplir son obligatorias, es decir, no están sujetas a ese principio de progresividad, es decir, que queda suspendido hasta tanto no se encuentren los recursos necesarios para poder poner en ejecución la política pública, sino que inmediatamente deben ponerse en marcha todos los estados que hacen parte de de la Convención Americana, pero en general de la Organización de los Estados Americanos, que justamente el propósito es el progreso y el desarrollo social. Bien, entonces esas son como la lógica que ha venido utilizando la Corte Interamericana, por lo cual no se ha pronunciado mucho sobre el principio de progresividad. Acá lo vemos en este recuadro, en los casos en los que sí ha hablado de progresividad y en los casos en los que no. Los casos en los que sí ha hablado de progresividad tenemos Spoltore, Paulet, Vera, Manuela y Cusculpirabal. En los demás no se ha pronunciado siquiera sobre la progresividad, pero hay que señalar que si bien, por ejemplo, en el caso Paulet-Vilches se habló de progresividad con el fin de diferenciar las obligaciones inmediatas de las progresivas, no con el fin de desarrollar las obligaciones que hacen parte de ese contenido o de esa esfera progresiva de los derechos sociales. De allí que entonces la Corte haya concluido que diferencia primero entre obligaciones inmediatas y progresivas. La mayoría de casos que ha conocido hasta el momento se encajan dentro de las obligaciones inmediatas, por lo que no ha desarrollado mucho la progresividad. La progresividad nos ha dicho que no solamente se trata de obligaciones de hacer, entonces nos ha dejado acá como una incógnita porque no ha conocido ningún caso en el que la progresividad todavía no sea una cuestión prestacional. Las medidas están sujetas a recursos económicos y financieros que dispongan el Estado. Esto lo reconoce justamente la Corte Interamericana, pero bajo su lógica, como los casos que ha conocido no se encajan dentro de la progresividad, no es necesario hacer uso de estas medidas o de este principio en donde los estados hacen sus esfuerzos hasta la medida de sus recursos. Acá todavía no miramos los recursos, sino que se entiende que deben haber unas condiciones mínimas, por lo tanto los estados deben hacer un esfuerzo amplio para satisfacer esas condiciones mínimas que a su juicio son bastante limitadas, ¿no? Las obligaciones de carácter progresivo son objeto de rendición de cuentas. Esto es una de las características que ha dejado enunciado tanto en el caso Paulet-Vilches como en el caso Cusculpirabal, en donde nos ha dicho que los tribunales de derechos humanos pueden ser considerados incluso de rendición de cuentas. No obstante, esto en el lenguaje jurídico tiene una distinta connotación, por lo que se corrige que la Corte Interamericana no tiene competencia o no es un juez de rendición de cuentas, sino que es un juez para determinar la responsabilidad de los estados por violación de los derechos que se encuentran contenidos en la Convención Americana. Bien, y existe un deber de no regresividad y tampoco ha tenido la oportunidad de conocer un caso sobre no regresividad, por lo menos no respecto del derecho a la salud, pero sí que se ha hablado de no regresividad en casos como Lagos del Campos, pero también en casos de empleados del Tribunal Constitucional peruano contra Perú, en el que se habló como de ese deber de no regresividad de las prestaciones pensionales. Finalmente, como conclusión, la Corte Interamericana todavía tiene un importante desafío en cuanto a darle contenido al artículo 26 de la Convención. La Corte Interamericana ha extendido su competencia incluso a instrumentos de soft law. La Corte Interamericana, no lo abordé, pero la Corte Interamericana deduce que existe un amplio consenso sobre los derechos sociales por parte de los estados que han ratificado, se han adherido a la Convención Americana, y la Corte Interamericana ha producido variados estándares que en todo caso se tratan de obligaciones inmediatas, por lo que le queda todavía
la oportunidad de pronunciarse sobre las obligaciones progresivas, cuál será el contenido de las obligaciones progresivas y qué entenderá por las delimitaciones o interpretación del principio propio de progresividad, porque hasta el momento se ha suscrito a lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son estas características, es que los derechos económicos, sociales, culturales se encuentran sometidos a los recursos económicos y financieros de los que dispongan los estados y tienen un deber de no regresividad. Más allá de eso, pues no se ha desarrollado un mayor estándar que queda entonces como reto para la Corte Interamericana, si es que mantiene su argumentación sobre la competencia, para darle contenido a este principio de progresividad a la luz de los nuevos casos que se vienen tramitando. Y ya con esto termino. Creo que me extendí un poco, un minuto. Excelente, estimada doctora, muchísimas gracias. Bien, vamos a revisar algunas preguntas que tenemos de nuestro público. Está en redes Rubén Julio Cadima, que nos dice, ¿cuál es el aporte de la OIT en el tema de los DESC? ¿Y cuáles son los hechos históricos que se tomaron para los derechos económicos, sociales y culturales? Bien. La OIT es muy importante en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos que justamente, y me enlaza con la otra parte de la respuesta, y es que vienen en relación con estas necesidades sociales de protección a los trabajadores, a los obreros, a los grupos proletarios, como se habló desde cierta parte de la doctrina, ¿no? De allí que entonces se hayan configurado una serie de garantías, una serie de derechos explícitos para la protección de esta población en particular. La OIT tiene un amplio desarrollo sobre los derechos de las personas trabajadoras que se toma en cuenta como vinculante incluso en el marco del sistema interamericano para la interpretación, por ejemplo, de consulta previa, pero también de otras obligaciones sobre condiciones de los trabajadores, condiciones satisfactorias y equitativas de los trabajadores a partir de convenios que se ha dictado por la OIT, también recomendaciones e incluso algunos draft o borradores que se han desarrollado desde la OIT para tenerlos en cuenta, para incorporar dentro del contenido de los derechos laborales. Entonces, espero haber contestado. Tiene que ver mucho con estas condiciones sociales que se desbordan o que desbordan las libertades clásicas de propiedad privada y que implican una transformación del derecho, así como en el derecho constitucional se vio la transformación, pasar de un derecho constitucional tradicional, clásico o liberal a un derecho constitucional social, en el que indistintamente de la cláusula que se adopte, se preocupa por la justicia social, no solamente desde el punto de vista del comunitarismo, que es una de las perspectivas, sino desde la misma corrección del ámbito liberal, que también valga la pena señalar cómo por estas confusiones de social, socialismo, comunismo, que permiten dar la confusión de que los derechos sociales surgen a partir propiamente de estos movimientos proletarios, obreros y demás, es cierto, pero que se va a reconfigurar es el derecho a partir de las libertades, no a partir de otro sistema como el que sostiene el comunismo, salvo los estados propiamente, ¿no? Que han adoptado sistemas comunistas como Rusia, donde, por ejemplo, vemos casos en el Tribunal Europeo por violación de derechos sociales inclusive, como el derecho a la educación, por extenderse en otras libertades que incluyen ese derecho a la educación. Perfecto, ok, doctora, muchísimas gracias. Y también tenemos de Dominga Aldaz una pregunta que nos dice, buenas tardes, por favor, ¿podría indicar si existe algún caso en la Corte Interamericana sobre el derecho a la educación respecto a no permitir rendir examen a estudiantes por causa de error administrativo o servicio público defectuoso?
Bien, sobre un caso en particular que se venga tramitando sobre esa situación, no recuerdo. Sin embargo, en Comisión Interamericana sí recuerdo algún caso que se viene, que se tramitó, pero no es propiamente un derecho, no es propiamente en virtud de los derechos sociales, sino en virtud de estas garantías procedimentales que se deben observar en virtud del artículo 8 y en virtud del artículo 25 de la Convención Americana, no propiamente como derechos sociales. De allí que sea tan difícil este ejercicio de la Corte Interamericana de separar o de entender el derecho, los derechos sociales como autónomos, porque generalmente cuando existe una vulneración a un derecho, por ejemplo, a la salud, lo que ocurre es en realidad es una violación a ese derecho en relación con otra garantía, como las garantías del debido proceso o tener un juez que pueda pronunciarse sobre la causa, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que impiden que, o más bien, de que un sector de la doctrina tenga dudas sobre la esta versión que intenta que los derechos sociales sean tratados eh, aparte de los demás derechos de la Convención Americana, porque si vemos ninguno de los casos lo ha hecho con éxito. Ok, muy bien, estimada doctora. Bueno, muchísimas gracias. También Javier Fey nos tiene una última pregunta que dice, doctora, ¿la OMS y OPS pueden pronunciarse para fortalecer alguna postura del sistema interamericano? Sí pueden pronunciarse, pero digamos que no en vía de un, pues por lo menos la Corte Interamericana no les ha preguntado en ninguna oportunidad con virtud de un caso contencioso que esté tramitando. No obstante, sí podría manifestarse sobre situaciones en Latinoamérica a partir de los distintos informes que pueden rendir a partir de o a través de la Comisión Interamericana y de allí adoptarlos. Pero tengamos en cuenta que para que la Corte Interamericana se pronuncie sobre ello, debe cursar un proceso contencioso en el que se determine o en el que se pretenda determinar la responsabilidad estatal por violación a los derechos, en este caso a los derechos sociales. Entonces, sí podría, pero no directamente en relación con un caso contencioso, a menos de que la Corte misma le pregunte o que estos surjan como una suerte de peritos y demás. Adicionalmente, también que sean utilizados estas recomendaciones de la OMS o la OPS por parte de la Corte Interamericana, también suscitan varias dificultades, dado que se tratan de cuestiones médicas donde están sometidas incluso a contradicciones o a esa contradicción por parte de otra postura científica, ¿no? Que entonces la Corte tendrá que sopesar. Muy bien, estimada doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia y desde luego también en la de la semana anterior. Nos quedamos muy contentos con su participación y le hago extensivos los saludos de felicitaciones que están a través de redes sociales y también a través de este espacio de Zoom. Doctora, le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por todos los saludos que he visto que están aquí en el chat. Es para mí muy gratificante verlos, escucharlos y también haber respondido las preguntas que se suscitaron. Mil gracias. Encantados, doctora. Muchísimas gracias y una feliz noche. Feliz noche. Gracias.